Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16 es un pasaje bíblico muy conocido y muy compartido y muy escuchado. Desde niño a mí me llamó la atención todo lo que tenía que ver con este pasaje, porque yo decía, ¿y qué significa eso? Y recuerdo que en la adolescencia un pastor, amigo de mi padre, le puso por nombre a su iglesia de esa manera. Y yo decía, Dios mío, ¿qué quiere? ¿Qué significa eso? ¿A qué se está refiriendo eso con la gran comisión? ¿Y qué tiene que ver? Y precisamente el Espíritu Santo llamó nuestra atención en lo referente a esa asignación que el Señor Jesús delega en sus discípulos ya en el ocaso de su ministerio en la tierra. Jesús había terminado prácticamente la parte más difícil de su asignación. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque Jesús había sido crucificado y se había levantado victorioso al tercer día. Y entonces, después se le apareció a María Magdalena, se le apareció a un par de discípulos, y entonces de repente, dice la versión de Mateo, fue a Galilea y se encontró con los 11 discípulos que estaban sentados a la mesa. Y en ese momento los confronta, habla directamente con ellos y les da unas recomendaciones, aunque primero los reprende. Lo primero que hace el Señor es reprenderlos. Le dice, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Y por qué los amonesta? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les amonesta porque todo lo que estaba pasando alrededor de ellos tenía que ver con que no se habían conectado con el momento de Dios, del poder de Dios,
en cuanto a todo el proyecto de salvación que Cristo encabezaba. Hermanos, y a mí eso me llama la atención. Hay veces que estamos viviendo los procesos, hay veces que estamos pasando por los procesos que Dios ha permitido que pasemos y a través de los cuales Dios nos lleva al posicionamiento, a lo que quiere hacer con nosotros, pero nosotros estamos desconectados con lo que Dios está haciendo. Que tú quieres que hagamos en estas circunstancias. Ayúdame a entender cómo tú quieres que nos manejemos, cuál es la asignación que tenemos en esta circunstancia, porque la iglesia no existe para estar ahí como un maniquí en un exhibidor. La iglesia existe para cumplir con el propósito de Dios y ser el canal de Dios para ministrar a la vida de la gente. A veces la iglesia está para convocar multitudes. A veces la iglesia está para enfrentar enemigos poderosos que vienen a tratar de detenerla. Pero muchas veces la iglesia está para aclarar las verdades, para desmontar las mentiras, pero también está para llevar sanidad y para llevar liberación. Y en un momento más que en otro, tenemos que conectarnos con la asignación más imperiosa que tenemos como iglesia del Señor. Tenemos que aprender eso. Y el Señor le llama la atención a sus discípulos y Marcos no da el detalle, pero Mateo dice que fue en Galilea y ahí reunido entró y los reprende. La falta de fe, la falta de conexión con lo que Dios estaba haciendo, los había desarticulado. Y es importante entender que la falta de fe, la incredulidad que manifestamos en nuestras reacciones frente a la obra de Dios y frente a todo lo que Dios está haciendo, nos deja muy mal parados en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Y es por eso que debemos mantener la fe, creer en lo que el Señor ha dicho, aunque las cosas no se vean como que Dios está obrando. ¿Usted ve el estribillo del canto que cantábamos? Aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Y eso no debe ser el estribillo de ese canto solamente. Debe ser una declaración permanente en nuestros labios. Aunque yo no te sienta, yo sé que tú estás en control. Aunque yo no te vea, yo sé que tú estás trabajando. Aunque parezca que todo se derrumba, yo sé que tú estás ahí, Señor. ¿Cuál fue la gran comisión? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía la gran comisión? Es muy sencillo a la luz del verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está. Es un mandato muy puntual que no deja dudas respecto a lo que pide el Señor, el que ordena, el que manda. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el alcance de la asignación? Vayan a todo el mundo. Eso parece simple, pero define precisamente el alcance. Si lo dijéramos en palabras propias, pudiéramos decir, vayan a todo lugar donde puedan ir, sin excepción. De otra manera diríamos, busquen la manera y la oportunidad de llegar a todo el que les sea posible. Es decir, no se limiten, no definan un exclusivo momento o espacio. Tengan la capacidad de usar todos los escenarios posibles para cumplir con la segunda parte, predicar el evangelio. ¿Qué significa predicar el evangelio? Bueno, el mandato define ese propósito. El evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación, el buen plan que Dios tiene para la humanidad,
prediquen el evangelio. ¿Qué significa predicar? Mucha gente cree que predicar es venir a un templo como este, ponerse un traje como el que yo tengo y venir a predicar y decir la parte central. Eso es predicar. La gente cree que eso es predicar. La gente limita la predicación a ese estereotipo. Bueno, los pastores, ese es el modo más común en que lo hacemos. Pero predicar el evangelio no es lo que hace solamente el pastor el domingo o el día que hay culto. ¿Qué significa predicar? Si usted lo busca en un diccionario cualquiera va a encontrar esta definición: propagar o extender una doctrina o una idea. Propagar o extender una doctrina o idea. Otro significado que encontramos dice enunciar o expresar una característica acerca del sujeto, del propósito, de la causa de una oración gramatical o de una proposición. Si nos aferramos al mandato que el Señor les da a sus discípulos, debemos entender que predicar es una acción progresiva de compartir y dar a conocer el evangelio. Y los límites de acción es todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que predicar es más que el estereotipo que tú tienes de venir y pararse en el altar o en la tarima de una iglesia y dar el discurso central. Todo el mundo necesita que tú le compartas lo que tú crees, lo que te define como hombre o como mujer, lo que tú has interiorizado y has entendido del plan de Dios para la humanidad. Eso es predicar. Compartir, exponer, propagar el evangelio. Yo sé que cuando uno entonces lo define de esa manera, las cosas cambian en la mente de muchos. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que pasan es que nos damos cuenta de que no es una actividad exclusiva del liderazgo de una congregación. No es una actividad exclusiva de unos pocos que tienen el don de hablar o la elocuencia o la facilidad de articular un discurso. Predicar es una actividad de todos los creyentes en Jesucristo. De todos los discípulos. De todo el que ha confesado que Jesucristo es su Señor. Por eso yo he sentido de parte de Dios que se hace imperiosa la necesidad de despertar y conectarnos con esta verdad que tanto la mencionamos y que quizás ya nos resulta hasta un poco manía o repetitiva, como que no despierta mucho entusiasmo en nosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué predicar? Mire, pastor, ya usted sabe. No, lo que el Señor está diciendo es que predicar el evangelio es una obligación, deber y acto de obediencia a Él. ¿Usted entendió eso? Se lo voy a repetir. Esa gran comisión que consiste en predicar el evangelio está llamado a ser un acto de obediencia, o primero, una obligación, un deber y acto de obediencia al Señor. Yo no predico porque me guste o no me guste, es porque el Señor me mandó a predicar. Yo no predico yo estoy llamado a predicar, no porque yo tenga capacidad o elocuencia. Lo hago porque es un mandato, es una asignación de parte de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No hay de otra. El cristiano que no predica, yo me atrevo a decir, no es cristiano. Alaba.
no puede ser cristiano. Porque Cristo instruye categóricamente sobre esa asignación. Prediquen el Evangelio. No es opcional, tampoco circunstancial. Es una acción permanente de los discípulos de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que buscar la manera de predicar porque a mí me mandaron a predicar. En el momento que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente estoy recibiendo la asignación de compartir, de exponer, de propagar el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, partiendo de un análisis simple, podemos entender que lo que Cristo está diciendo significa que solo se predica predicando. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Hemos escuchado muy buenas excusas como esta. Yo predico con mi ejemplo, pastor. Yo me comporto como un cristiano. Nadie me puede señalar. Y aunque yo no abra la boca, ni nunca le ha dicho a alguien que busque de Dios, ellos saben, en el fondo. Es más, pastor, algunos se me han acercado y me han dicho, tú eres raro. Hay otros que han dicho, yo no soy de mucho hablar, pero en momentos claves yo le testifico del Señor a la gente. Y hay muchas ideas sobre eso. Y déjeme decirle, eso está bien. Eso está bien como complemento de la predicación. Pero no sustituye la predicación. No me exonera de la predicación. Si solo hacemos lo primero que dije, si solo proyectamos una imagen o damos un consejito bonito en un momento específico, no estamos predicando, solo se predica predicando. Al entenderlo de esa manera nos daremos cuenta del grave error que hemos cometido en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque en efecto muy pocos cristianos están predicando. Los cristianos del siglo XXI no están predicando. Los cristianos del siglo XXI no están haciendo ruido como cristianos. A veces yo siento que Satanás nos tiene adormecido. Como que nos enmudeció. Nos dejó sin discurso. ¿Ustedes nos ven los políticos en campaña? Un promotor, un apasionado dirigente político de cualquier partido, en cualquier escenario, tú te encuentras con ellos. Y no importa si tú tienes gripe, si tú estás triste, si tú estás depresivo, si tú estás contento, si tú tienes cumpleaños, si tú... No, a ellos no les importa. Ellos te preguntan. Ellos te hablan de su candidato. Ellos te dicen lo que ellos quieren compartir. Y a veces tú tienes que ponértele adelante y decirle, mira, yo no estoy en política. Porque a ellos no hay que decirle que propaguen. Ellos están claros de que tienen que propagar su causa. Lamentablemente los cristianos en las últimas décadas en Occidente hemos sido anestesiados por el secularismo. Hemos sido anestesiados por esas filosofías que han llegado para detener a la iglesia. Y no hemos cumplido con la gran comisión o hemos manejado las cosas para buscar algún tipo de subterfugio y decir que estamos predicando. Hacemos muchas cosas y con ellas justificamos nuestra desobediencia. Imitando a Saúl. ¿Se recuerdan a Saúl? Frente a Amalek. Dios le dijo, destruya a Amalek.
y no dejes nada. Destruye sus bienes, destruye sus animales, destruye sus casas, destruye todo. Toda gente de Amalek, grande y chiquito, llévatelo todo. Pero a Saúl, un hombre inteligente, un hombre con una cabeza bien puesta, se encontró con la realidad de que había muchas cosas interesantes en Amalek, en los amalecitas. Y entonces decidió, bueno, el Señor me dijo que destruyera todo, pero aquí hay unas cuantas cosas que son oportunas que nos las llevemos porque las vamos a necesitar para la obra. Y necesito quizá la asesoría para bregar con los próximos diablitos que tenga que enfrentar. Me voy a llevar de asesor al rey de Amalek. Y el Señor se molestó y a través de Samuel le dice, mira muchacho, loco. Yo te dije, destrúyelo. No me lo cambies. No me cambies el mandato. Hoy tu reino ha sido quitado. Hoy has perdido el favor del Dios que te puso donde estaba. ¿Por qué? Porque no obedeciste al mandato del Señor. Oh, hermanos, cuando yo meditaba en esto, y lo pensaba a la luz de la asignación que tenemos con la gran comisión, dije, ay Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos inventado de todo para justificar nuestra desobediencia. Estamos como Saúl, queriendo cumplir contigo, pero no con lo que tú nos pides, sino con lo que nosotros nos inventamos. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo y háblenle a la gente de mí. Díganle que morí por ellos. Díganle que son libres de las ataduras del diablo. Díganle que yo soy el que los sana. Díganle que yo soy el que los liberta. Díganle que yo soy su ayudador. Oh, yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Hay un mensaje, hay una palabra urgente que comunicar. Vayan por todo el mundo y denle la buena noticia. Nos quejamos de que los noticiarios y de que la gente solamente en estos días habla de COVID. COVID a la derecha, COVID a la izquierda, COVID por arriba, COVID por abajo. ¿Y nosotros qué estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje de nosotros? ¿Cuál es el mensaje que nos dieron a nosotros para dar? Prediquen el evangelio. Lo podemos conectar con la actualidad. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. No tengas temor. El Señor te puede proteger del COVID. Pero si no te protege del COVID, si tienes a Cristo en tu corazón, te vas para el cielo, a la morada con el Señor, y vas a vivir eternamente y para siempre en la presencia de Dios, y allá no habrá más llanto, allá no habrá más dolor, allá no habrá más tribulación. Ese es el evangelio. ¿Qué estamos diciendo los cristianos? Los cristianos nos estamos lamentando. Los cristianos estamos llorando que nuestro partido perdió. Yo estoy en un chat de pastores y ahí no se habla de nada edificante. Ahí lo único que hablan es de que mi partido llegó, que el tuyo perdió, que fulano consiguió, que a mí me dieron, a ti no te dieron. Y a veces yo me quiero romper la ropa. En la Biblia decían que la indignación se expresaba así, ¿verdad? Rajaban el vestido. A veces yo quiero agarrar la camisa como hacía ya Veneno. Aquí está el hijo de doña Tatica. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la gran comisión? Prediquen el evangelio. La gente quiere escuchar el evangelio. La gente quiere escuchar palabras de esperanza. La gente quiere escuchar una palabra viva de parte de Dios que le dé ánimo para seguir viviendo. Hay gente que con todo lo que está escuchando ya no quiere vivir. Alguien me dijo esta semana, ya yo estoy loco que me dé el COVID para saber si me muero o no.
Usted se ríe, pero es así. Hay gente desesperada para salir de eso. Tengo que terminar porque estos son cultos durante cuarentena. Y solo se predica predicando. Solo se predica predicando. Esto no tiene que ver con púlpito, ni con iglesia, ni tampoco con un estereotipo de predicador en la ropa, en el vestido, en la elocuencia, en el evento de tal o cual naturaleza. Predicar es dar a conocer lo que creemos, en quién está nuestra fe y el plan de Dios para la humanidad. Eso se hace hablando suave, hablando duro, hablando con gozo, hablando en un hospital, donde quiera. Eso se hace comunicando. Eso se hace escribiendo en las redes, haciendo videíto y selfie. Aquí que me voy a de estas alturas de chicharrón. Eso es lo que está predicando la gente. Y los convertidos están en lo mismo. No dan un mensajito. No dicen una palabra de parte de Dios. No ponen un verso bíblico y lo comentan y lo explican. No, porque estamos en los afanes de todo el mundo. Enseñando unos platos feísimos. Llenos de colesterol y todo ese tipo de cosas. Y no predican. Tengo que terminar y quiero terminar con dos conclusiones fundamentales. Los cristianos del primer siglo, como los de este tiempo, deben olvidarse de las excusas sobre las cuales han justificado su desobediencia. Y debemos entender el llamado del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pastor, ¿yo puedo predicar en el trabajo? Sí. Pastor, ¿yo le puedo predicar a la familia? Sí. Pastor, ¿yo puedo predicar en el juego de basquetbol? Sí. Pastor, ¿yo puedo predicar en la universidad? Claro. Vayan por todo el mundo. Vayan a todas partes. Vayan y prediquen. No le demos vuelta. No le demos vuelta. Ni busquemos justificaciones o argumentos vanos. Tenemos que hablar con la gente y comunicarle la buena noticia del evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Reconciliarse con Dios, recibir el perdón de sus pecados, ser libre de sus ataduras espirituales que el enemigo usa para arruinarle la vida. El mejor remedio que tú le puedes hacer, le puedes dar a una gente, no es que haga un té de moringa. Es que Cristo salva. Es que Cristo sana. Es que Cristo liberta. Es que Cristo viene. Aleluya. Que necesitamos a Cristo en esta tierra y en la eternidad. Que el que se muere sin Cristo va para el infierno. Ay, pastor, pero que no me diga eso. Sí, te lo tengo que decir. Porque me asignaron ese mensaje. Y tengo que decírtelo porque soy probablemente la única persona que va a estar cerca de ti para decírtelo. En segundo lugar, la iglesia tiene una deuda con la gran comisión. Porque los mejores cristianos, cuando mucho en la actualidad participan en operativos masivos o campañas evangelísticas llevando el mensaje. Sin embargo, una gran mayoría solo se ha dedicado a consumir mensajes. Una gran mayoría solo se ha dedicado a consumir programas. Ay, qué bonito que los niños cantaron. Qué bien quedó ese drama. Ay, qué bueno que se hizo tal cosa. Ay, qué bonito sería si ponemos a dos que coman fuego en el templo. Programas que hagan cosas bonitas. Y cuando tengo problemas necesito un equipo. El pastor comenzando, que me den consejo, que me ayuden en mis problemas, en mis necesidades. Y como yo tengo problemas y tengo necesidades, yo no puedo hacer nada. A mí hay que atenderme.
olvidando la gran comisión, olvidando la asignación de parte de Dios. Estoy aquí en el nombre de Dios para decirle, prediquen el evangelio, cumplan con la gran comisión. Parece que el mundo nos ha confundido y hemos perdido la pasión y la seguridad de predicar. Y el tiempo no me permite para entrar en profundidad, pero parece que el mundo nos ha engañado, Satanás nos ha anestesiado y hemos perdido la pasión y la seguridad de predicar el evangelio. Yo sé que algunos se justifican en las imprudencias de hermanitos, a veces bien intencionados, pero con mucha falta de tacto, que atropellan, son maleducados, son inoportunos y hacen las cosas mal. Y decimos, yo no voy a hacer las cosas como ese, yo no soy un loquito. Yo soy una gente pensante, yo soy un profesional, yo soy juicioso, yo soy educado, yo no voy a funcionar como ese. Déjame decirte, esos hermanitos con todos sus defectos a veces están mejor que nosotros, porque con todas sus limitaciones dan el mensaje. Un prominente pastor en New York, y yo creo que he contado ese testimonio aquí, era un ejecutivo de uno de los más importantes de los bancos mundiales que operan ahí en la zona de la bolsa de valores y manejan todo eso que tiene que ver con el mundo financiero global. Él era un ejecutivo importante de una firma de eso. Él no conocía al Señor, era de origen musulmán. Lo más que hacía era hablar con Alá cuando estaba muy cosa. Pero llegó una secretaria convertida, evangélica. Y él testifica, yo lo escuché a él en un evento en una ciudad norteamericana contándolo. Él testifica, esa mujer desde que llegó a mi oficina siempre buscaba la manera de hablarme del Señor y del Evangelio. Y yo me molestaba con ella. Dice el hermano hoy, yo me molestaba con ella porque ella siempre encontraba los momentos. Ella siempre encontraba la ocasión y como que caía ahí como anillo al dedo. Y cuando no podía hablar mucho conmigo porque tenía muchas reuniones, porque tenía muchas actividades, siempre andaba con un tratadito y me lo dejaba en el escritorio. Y yo lo rompía al principio, cogía el tratadito y lo rompía y lo echaba a la basura. Pero después me puse que ya yo esperaba el tratadito. Y no le decía nada y ella insistentemente ahí siempre encontraba la manera de hablarme del Señor. Hasta que un día me invitó a su iglesia y yo dije, la voy a complacer para salir de ella. Porque esta gente son tan necia y le dije a sí mismo, voy a ir, pero nunca más me vuelvas a invitar. Oh, sorpresa. Ese día había un ignorante, un ex drogadicto ahí diciendo que el Señor le había libertado del vicio de las drogas. Cuando lo comencé a escuchar dije, bla, 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 esto es disparate, esto es iluso, y me quedé ahí. Y de repente mientras el hombre hablaba, algo comenzó a pasar en mí. Yo no entendía el mensaje porque estaba en Spanglish. ¿Usted sabe cómo hablan esos que ni saben inglés ni saben español? Lo que te dicen es una cosa mezclada. Y él dice, de repente algo comenzó a pasar en mí mientras ese hombre bruto hablaba. Comencé a temblar, comencé a llorar. Y me secaba las lágrimas y bajaba mi cabeza porque no quería que un hombre tan importante, inteligente y determinante en el mundo de las finanzas me vieran llorando en un culto de unos convertidos ignorantes.
Pero de repente, cuando ese hombre dijo, pasen al altar los que quieren convertirse a Cristo, yo no entendí mensaje, yo no analicé teología, yo no escudriñé su homilética. De repente estaba llorando frente a ese hombre, diciéndole, yo me quiero convertir a ese Jesucristo. Y hoy es un pastor poderoso. Miles le escuchan cada semana predicando en una ciudad tan corrompida como Nueva York. Ese es el pastor A.R. Bernard. Hermano, prediquen el evangelio. Compartan su fe. Hablen con el pasajero de la guagua, del taxi. Hablemosle al taxista. Digámosle si está preparado, si le da el COVID y se muere. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Qué va a pasar contigo si te da esa peste? ¿Qué ocurrirá? ¿A quién vas a acudir? ¿Quién puede ser tu ayuda en esta circunstancia? La gente no tiene respuesta para eso, pero nosotros sí. Nosotros hemos creído en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Nos ha garantizado estar con nosotros aquí en la tierra. Y si partimos, nos ha garantizado salvación y vida eterna. Ese es el evangelio. Prediquen el evangelio, vayan por todo el mundo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Educadamente, oportunamente, consistentemente, preocupadamente, estamos llamados a predicar el evangelio de Cristo. Obviamente no puedo terminar este tiempo sin decirle a los amigos, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para vivir con nosotros, demostrar que se puede vivir sin pecado, entregó su vida como pago por la deuda de no. Termino diciéndole a todo amigo, toda amiga, toda persona que me pueda escuchar aquí en el templo a través de los medios, conviértete a Cristo ahora. Esto es el evangelio. Sálvate antes de que el diablo te destruya. Esa es la buena noticia. Sálvate antes que sea tarde. Iglesia, yo no sé qué tú vas a recordar de este mensaje, pero recuerda por lo menos que tienes una asignación de parte de Dios. Predica el evangelio. No predique experiencia, no que yo conocí al muerto vivo, no que yo conocí al muerto que se quedó entre el cielo y la tierra. Yo no sé. No predique experiencia tanto, porque nos hemos entretenido con las experiencias de otros y se nos ha olvidado el evangelio. Prediquemos el evangelio. Hablemos de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo liberta y de que Cristo viene con poder y gloria a levantar a un pueblo que ha creído en Él. Prediquen el evangelio. Esa es la gran comisión. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.